Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Radio Base. El día de hoy nos acompaña el maestro Raúl Barajas, nuestro analista, experto en geopolítica, experto sobre todo también en el conflicto de Medio Oriente y pues toda una voz autorizada para hablarnos de esta situación de Israel, de Irán, de Palestina, ahora de Cisjordania también. Maestro Raúl Barajas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, sí, se escucha muy bien. Bien, de acuerdo. Bueno, pues, maestro, vamos a comenzar con esta charla, con con este análisis de lo que ha sucedido después de este, entre comillas, decreto de paz entre Israel e Irán y todo lo que ha venido surgiendo en estos últimos días. Maestro, yo abría con este título con una pregunta. ¿Realmente terminó el conflicto en Medio Oriente? La gente se va con la finta. Ah, ya se terminó la guerra, el conflicto entre Irán e Israel. Pero, ¿qué ha pasado en estos últimos días, maestro Raúl? Pues más que nada las cuestiones en Medio Oriente son a lo que podríamos llamarle una bomba de relojería. O sea, prácticamente entra lo que se dice a veces sobre la paz, que la paz es simplemente ese periodo que hay entre guerras. La situación está tan compleja en Medio Oriente que, o sea, escuchamos que el mismo Donald Trump sigue insistiendo que si Irán sigue enriqueciendo uranio, van a volver a atacar. Aparte de que lo último que se ha visto en estos días, después de que se detuvo dicho conflicto entre Irán e Israel, es que se están rearmando otra vez. O sea, nuevamente los Estados Unidos están enviando aviones con bombas y equipamiento para las fuerzas de Israel. Y aparte, pues lo último que vimos es que lo único que ha pasado es que los mismos israelíes retomaron el conflicto en Gaza y comenzaron nuevamente el genocidio, al grado de que pues hasta hay soldados estadounidenses privados, o bueno, estos a los que llamamos hombres de fortuna o mercenarios, de compañías privadas estadounidenses que también están formando parte del conflicto. Están también empezando a disparar contra palestinos hambrientos que llegan a los puestos a los que recogen comida o recogen medicinas y lo están aprovechando para dispararles en ese momento. O sea, lo que llamamos pues crímenes de guerra, porque tácitamente son crímenes de guerra. Están disparando a gente desarmada que ni siquiera puede defenderse. Y aparte lo están haciendo al momento de que utilizan el hambre como mecanismo para reunir a las personas y en ese momento comenzar a disparar. No es otra cosa lo que se está viviendo en esa zona que una limpieza étnica, un genocidio y pues crímenes de guerra por mayor. Y aparte agregando a lo que ya mencioné de que la situación con Irán, simplemente a lo que se está viendo es un periodo de rearme para en algún momento dado tal vez iniciar nuevamente la confrontación. ¿Por qué? Pues porque es un país molesto para Israel y para los planes que se tienen en toda esa zona y que desde que gobernaba George Bush ya se tenía un plan maestro para ir destruyendo gobiernos en toda la región. Ya lo hicieron con Libia, ya lo hicieron con Siria, ya lo hicieron con Irak y pues el siguiente en la lista pues es Irán. Así que pues toda esta situación no es otra cosa que pues una calma antes de la tormenta nuevamente. Perdón, ¿eh? Listo. Oye, qué bien lo explicas, maestro, mi estimado. Es una calma antes de de la tormenta, ¿no? Y, maestro, la entrada de Irán en el conflicto, ¿qué repercusiones tuvo o qué magnitud tuvo esta entrada de Irán? ¿Fue para defender a Palestina? ¿Fue
para defender sus propios intereses. ¿Qué fin tuvo esta intervención de Irán en Pues esta más fórmula? que nada, no necesariamente, a pesar de que pues tal vez influyó en algunas cuestiones, pero más que nada fue tomando una especie de trampa del gobierno de Estados Unidos, porque pues en ese momento se estaba dando la negociación sobre el proyecto nuclear iraní. Y los iraníes pues estaban tal cual llevando a cabo esa negociación de manera diplomática y es en ese momento cuando sin ningún aviso previo los israelíes atacaron Teherán, que es la capital de Irán. Ujú, Y simplemente podemos decir que fue una trampa entre los Estados Unidos y pues también de Israel, porque a la fecha ya se sabe que esa operación tenía planeada desde hace 8 meses, así que ni siquiera estaba gobernando todavía Donald Trump cuando ya estaban iniciando los planes de esos ataques. Aún estaba gobernando Joe Biden o los demócratas. Así que es un proyecto en el cual ya se tenía previsión del gobierno estadounidense antes de ese ataque y aparte, al momento de que los mismos estadounidenses ya sabían, son los estadounidenses quien autoriza ese tipo de actos, porque las armas que se utilizan son estadounidenses. Así que sí. los israelíes y los estadounidenses tuvieron que haber estado ya en comunicación para que se llevaran estos ataques. Aparte, después de todos estos días, también ya se sabe que muchos gobiernos de la región, pues formaron parte de este plan israelí de atacar a Irán. Uno de ellos, pues, es el gobierno de Azerbaiyán, que es un gobierno, pues, también musulmán, formó parte de la Unión Soviética, y aparte en este momento, pues, es como un apéndice del gobierno de Turquía, porque tanto armas como logística se llevan de la mano con Turquía, y aparte, pues, también tienen mucho tiempo armándose por los israelíes. Así que ellos permitieron el uso de su espacio aéreo para tener cercanía al mar Caspio y poder atacar desde el norte de Irán, la capital de Irán, que es Teherán. Así que es toda una planeación que se llevó a cabo para hacerlo de manera traicionera y para tratar de doblar a Irán, cosa que pues fue todo lo contrario, que sí, Irán quedó debilitado hasta cierto punto, pero también Israel, pues tuvo una respuesta que no se esperaba, porque recibió muchísimos golpes de parte de la defensa de misiles iraníes, que fueron demasiado precisos y destruyeron cuestiones estratégicas de Israel, por lo cual es donde entra Estados Unidos al final, porque pues al ver que su pollito Israel estaba siendo muy afectado, que no tenía nada que ver con las previsiones que ellos supuestamente habían tomado después de estos ataques, pues es donde entra Donald Trump a amenazar a Irán y envía estos bombardeos a las plantas nucleares con estos bombarderos B-2 que cargan pues la mentada madre de todas las bombas, que son bombas hechas para destruir búnkeres de muy baja profundidad, pero que a la fecha se sabe que pues no funcionaron, no sirvieron en lo absoluto y no alcanzaron las plantas nucleares iraníes, las más subterráneas, solo las partes que está en la superficie. Pero pues los pormenores son esos, o sea, realmente quedaron debilitados tanto Israel como Irán, pero mediáticamente, digamos que quien salió más perjudicado fue Irán, porque pues todos estos discursos que se han hablado de la defensa israelí, que es el domo de hierro y todo este tipo de cuestiones, pues resultó ser más que una coladera, al menos cuando reciben misiles reales, porque pues están acostumbrados a recibir pues prácticamente cuetones de Hamas y de los palestinos, porque pues no tienen la tecnología para realizar este tipo de armas modernas, ¿no? Cosa que sí tienen los iraníes y pues que les dieron con todo y pues vieron que su sistema antiaéreo pues no es otra cosa más que pues, una vil mentira, ¿no? Máster Raúl, oye, cuando decretan este fin del conflicto, algo vi respecto a los, si no me equivoco, maestro, me corriges, los hutíes, al parecer era un grupo radical en Palestina
que no aceptaba esa paz y que decía, pues es que Israel nos sigue atacando, entonces nosotros nos vamos a seguir defendiendo. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, ¿cómo es la relación Netanyahu-Trump? ¿Quién manda o cómo llevan esa relación de intereses? Pero ¿quién es el que tiene la voz de mando o son aliados? Maestro, ¿qué decir al respecto? Respecto a los hutíes, es un grupo político religioso de Yemen. Hace algunos años, este grupo tomó el poder en Yemen y pues realizaron un golpe en el cual quitan al dirigente de ese momento impuesto por Arabia Saudí en ese país. Cuando ganan los hutíes, tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y otros países árabes les declaran la guerra para quitarlos del poder, cosa que no lograron, porque se han sabido defender muy bien, ya que no solo es el grupo político en sí, sino que es una gran milicia formada pues por personas de cierta etnia que vive ahí en Yemen y aparte también por gran parte del ejército yemení y pues combaten al grado de que pues se estanca ese conflicto porque pues quedaron muy desgastadas las fuerzas de Emiratos Árabes, de Arabia Saudí y Egipto totalmente se retira de ese asunto. Cuando pasan este tipo de conflictos, los mismos Estados Unidos han bombardeado Yemen, han bombardeado la capital, han estado matando de hambre a la población yemení por esta situación que tiene ya muchos años. Tiene años matando a los yemeníes por hambre. Pero cuando pasa el conflicto en Palestina, curiosamente son los mismos yemeníes y los hutíes, que el grupo político se llama Ansarollah, quienes alzan la voz en Medio Oriente y llaman a una defensa de Gaza y de los palestinos, pero pues realmente nadie responde y ellos tienen desde antes del conflicto con Irán enviando misiles a, a Israel. Obviamente no pueden mandar la capacidad de misiles que mandó Irán en este último conflicto, así que mandan de a uno, de a dos, etcétera, pero de otra forma también han golpeado tanto a Estados Unidos como a Israel y sus aliados pues todo lo que abarca todo ese corredor que lleva hacia el canal de Suez, Yemen hace un pequeño estrecho en el mar con África, con el Cuerno de África, que sería la parte de Somalia, y lo que hicieron fue amenazar a todos los barcos que comercian con Israel y cerraron todo ese estrecho por mucho tiempo en el cual pues han hecho pues, que tengan pérdidas millonarias, tanto Estados Unidos como la Unión Europea e Israel, por lo cual ellos tienen combatiendo contra este tipo de cuestiones mucho antes del conflicto en Irán. Y pues han hecho que todo el comercio de petróleo tenga que regresar a antes de que existiera el canal de Suez que atraviesa Egipto para llegar al Mediterráneo y tienen que dar toda la vuelta a todo el continente africano, por lo cual gastan más combustible, tarda más tiempo en llegar, etcétera, y prácticamente los únicos barcos que siguen comerciando sin ningún peligro por esa zona, pues son barcos de China, son barcos de Rusia, son barcos de otros países que no tengan que ver con Israel. Y la otra cuestión, pues Trump y Netanyahu no necesariamente es que se manden el uno al otro, pero están atados por intereses. Y no es necesariamente Trump, sino casi toda la mayoría de presidentes estadounidenses tienen esta relación tóxica, digamos, entre Israel y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Israel no puede hacer absolutamente nada sin el financiamiento que recibe de Estados Unidos. Prácticamente quien tiene la batuta por la cartera siempre ha sido Estados Unidos. Pero algo que se maneja como una especie de secreto a voces es de que el mismo gobierno de Israel, a través de sus servicios de inteligencia como el Mossad, tienen a muchos de los políticos estadounidenses en la bolsa. ¿Por qué? Porque muchas de las grandes empresas o de los grandes lobbies económicos estadounidenses están manejados por judíos o por personas cercanas
a Israel. Y muchas de las cuestiones en las que tienen que ver la política estadounidense, especialmente de cómo llegan al poder tanto senadores como muchos presidentes, es a través pues de las campañas políticas en las que pues se maneja mucho dinero, porque las campañas políticas en Estados Unidos no son como en México, por ejemplo, en las cuales todo el dinero que se gasta en las campañas debe de ser dado por el mismo gobierno. Dígase aquí a través del INE. En Estados Unidos no, en Estados Unidos son privadas. Mm, Para tú tener el dinero de tu campaña, tienen que llegar directamente con ciertas organizaciones económicas o ciertos grupos económicos para que estos te den el dinero de tu campaña. Y al momento de tú recibir ese dinero, pues prácticamente te estás comprometiendo a seguir las políticas que ellos te pidan. Y curiosamente, la mayoría de lobbies con el dinero para financiar este tipo de campañas, pues son grupos de poder que son muy cercanos a Israel y pues son los que les terminan dando el dinero tanto a republicanos como a demócratas, porque es un circo demasiado hipócrita el que se maneja en Estados Unidos en la política estadounidense, porque son las mismas personas las que terminan financiando tanto a demócratas como a republicanos. Por eso podemos decir que en Estados Unidos son exactamente lo mismo si llega a gobernar un demócrata o llega a gobernar un republicano. Simplemente cambian algunas variantes en la manera en la que manejan la política por los intereses o como los manejan ellos. Y pues podemos decir que los demócratas simplemente son hipócritas y los republicanos simplemente son cínicos en la sí, manera de llevar la política. Esa es la forma en la que existe esta relación Estados Unidos e Israel. Otro de esos grupos que maneja a ciertas cuestiones políticas en Estados Unidos que hace esta relación tóxica entre Israel y Estados Unidos es Hollywood, porque la mayoría de productores o de los grandes jefes de Hollywood son judíos cercanos a Israel, y pues meterte con Hollywood es meterte con la empresa de propaganda más grande que existe en el mundo. Así que es la manera en la que se tantean los mismos gobernantes y políticos estadounidenses si quieren aventarse a esa máquina de propaganda encima y pues que les hagan políticas o les consigan ciertos escándalos que se tienen como el conocido de Didi o ujú, este Epstein, que sí, se maneja que son ciertas listas en las cuales están muchos políticos que no han salido a la luz y que supuestamente no han salido a la luz porque se dice, esto no es como que lo esté asegurando, simplemente es información que se maneja, de que personajes como Einstein han trabajado o trabajaron para los servicios de inteligencia de Israel o de este mismo Estados Unidos, y que a través de estas listas en las cuales se manejan incluso hasta videos de ciertos políticos estadounidenses, y es la manera en la que los han chantajeado para que sigan cierta normativa o ciertas políticas o ciertas relaciones, tanto a nivel global como a nivel local. Y por eso, hasta la fecha, supuestamente no han salido completas esas listas por ese motivo. Y es curioso, porque en el último pleito amoroso que tuvieron Donald Trump y Elon Musk lo mencionó. Y ok. es lo que te hace pensar ciertas situaciones con este tipo de rumores. Maestro, bueno, esta pelea entre Musk y Trump, también muy interesante, este, quizá nos dé para un programa solo ese tema, porque pues se acabó ese romance, ¿no? Que tenían, eh, digamos, tratando de combinar el poder económico con el poder político, y pues resulta que estaba gastando mucho dinero, pues Musk, pero era dinero del gobierno que daba a parar a la empresa de Musk, SpaceX, o sea que bueno, Elon Musk era un becado del gobierno, y Es cuando que la Trump... mayoría de empresarios realmente así han sido siempre, Ujú, porque podemos hablar específicamente del caso de Elon Musk, tanto la empresa de SpaceX o Tesla, que siempre nos mencionan de que no, que la tecnología de última categoría de bla, 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 pero realmente todo el desarrollo
y la investigación de esas tecnologías han sido con dinero público de Estados Unidos. Y de la misma manera lo puedes ver con la mayoría de empresarios en todos los países o marcas, dígase Volkswagen, dígase Telmex, dígase la que sea. Casi toda su investigación ha sido a través de dinero público y bien lo supimos cuando llegó Andrés Manuel al poder, toda la porquería que salió de CONACYT Con y así. cómo el dinero que se utilizaba del gobierno, dinero público de todos los mexicanos, no se utilizaba para investigaciones que fueran para beneficio de la sociedad en general. Simplemente era dinero que se daba para investigaciones que se pagaban para las empresas, para beneficio de las empresas y para ese tipo de cuestiones. En Estados Unidos es igual. Se habla tanto de los empresarios que están en contra del gobierno y de que les ponga trabas legales para que operen a través del libre mercado, pero vemos que son los mayores beneficiados del Estado que tanto repudian. Sí, Simplemente nunca quieren que ese dinero se utilice en la gente, que es la que lo paga a través de impuestos, pero los grandes benefactores son ellos. A pesar de que están en contra del Estado, son los más benefactores del Estado. Así que pues es una hipocresía, una vil hipocresía la manera en la que viven muchos empresarios, especialmente los empresarios más ricos del mundo, porque siempre han sido los más beneficiados por el mismo sistema estatal, del que tanto repudian. sí, totalmente. Lo defines muy, muy preciso, Máster Raúl. Oye, en la charla anterior te preguntaba sobre digamos, la importancia o el papel que juegan Rusia y China, concretamente, pues en el tema de Irán contra Israel, pero digamos de manera regional, global, en todo en toda esta situación. ¿Qué papel juegan Rusia y China? Porque lo que vemos es prácticamente pues una guerra fría 2.0, pero como no oficializada, ¿no? Porque hay roles muy importantes, pero como detrás de los telones o del telón. Maestro, ¿qué decir al respecto? Pues lo que podríamos decir al respecto, por ejemplo, de esta situación que hay entre Rusia, China, Estados Unidos, es a lo que pues muchos analistas llaman o conocen como el nuevo orden mundial, que es un cambio de paradigma en la política internacional. Pues todos sabemos que después de la Unión Soviética, el único país poderoso que se queda pues prácticamente al mando de toda política internacional pues fue Estados Unidos. Y lo único que ha traído pues es el acomodo que mantuvo a su conveniencia. Esta cuestión del Medio Oriente tiene mucho que ver con ese tipo de planeación que fue eliminar todos los reductos que quedaron en Medio Oriente de la Guerra Fría o de los países que fueron apoyados o empoderados por la Unión Soviética, que fue Libia, fue Siria, fue Irak, etcétera. Y pues son los países que han ido destruyendo los mismos Estados Unidos y estos líderes que eran emblemáticos como Gaddafi, como los al-Assad en Siria o por ejemplo Saddam Hussein en Irak, pues fueron eliminándolos como los enemigos que tenían en contra de los intereses europeos o estadounidenses. Y lo que está pasando actualmente es un nuevo reacomodo a esta situación. ¿Por qué? Porque pues Estados Unidos precisamente por esa expansión, esa gran expansión que hizo en estos últimos años después de la caída de la Unión Soviética, le está pasando exactamente lo mismo que le pasó al Imperio Británico y que le pasó al Imperio Romano, por ejemplo, en su momento, que fue extenderse demasiado. Ningún imperio puede controlar tanto porque pues el negocio del imperialismo a través de la guerra es muy caro. Y Ujú. para poderse sostener, pues necesita guerras para poder saquear y pues tratar de seguir alimentando la maquinaria de guerra. Pero el asunto es que pues cada vez se hacen más y más caras las guerras, porque nunca han sido baratas. A través de la historia ninguna guerra ha sido barata. Y si es una guerra de expansión, pues es aún más cara y pues solo puede sostenerse por, como digo, pues a través del saqueo. Pero al ya existir figuras de poder
como China o como Rusia, que están creciendo en poder internacional, etcétera, se resulta aún más cara, porque ya no es el todopoderoso Estados Unidos, ya llega a ciertos límites territoriales o políticos en los cuales ya hay límites, ya hay choque. Uno de esos, pues es, el gran ejemplo es Ucrania. Se acercan tanto a las fronteras rusas porque pues al ya no existir la Unión Soviética decían pues Rusia ya no es nada y en cualquier momento lo vamos a balcanizar y vamos a crear muchos países para que esa Rusia que tanto ha incomodado a Europa durante siglos, por fin lo terminen de desbaratar. Pero se les olvida que Rusia precisamente es un pueblo que se ha caracterizado a través de la historia por nunca cederle nada a los europeos y a nadie. Desde la Rusia antigua, el Imperio Ruso, la Unión Soviética y la actual Rusia, lo que se sabe es que pues, simplemente Rusia es un país que nunca se va a dejar dominar y no se deja conquistar, porque así estén empobrecidos, así estén hambrientos, siempre se van a defender. La historia lo ha dejado muy claro. Y muchas veces han manejado este discurso de que, por ejemplo, Afganistán es el cementerio de los imperios. Yo digo lo contrario, el cementerio de los imperios es Rusia. Destruyó al imperio en auge que era el imperio sueco, con el rey Carlos XIII, me parece. Lo destruyó en la batalla de Poltava, en Ucrania, curiosamente, y destronó lo que estaba haciendo un imperio en auge, lo destronó, que eran los suecos. Después llegó Napoleón, es mucho antes, de hecho, llegaron los teutones y los destruyeron los rusos con Alejandro Nevsky a la cabeza. Fueron conquistados, sí, por los mongoles, por la Horda Dorada, pero también terminaron sacándola de Rusia, el Iván el Terrible. Y es Ujú. donde surge precisamente el Imperio Ruso, al momento de destruir a los mongoles y a la Horda Dorada. Llegan los franceses con Napoleón, que pues era Napoleón. O sea, Napoleón prácticamente era una fuerza de la historia que destruyó el feudalismo en Europa, pero los rusos lo pararon en seco en Moscú y lo regresaron hasta París. O Ujú. sea, fue la cosa curiosa. Teníamos a los rusos marchando en París detrás de Napoleón. Después llegaron los alemanes con el partido nazi a la cabeza y Hitler, y también los regresaron hasta Berlín. Sí. Y Estados Unidos pretende hacer esta cuestión en la que trata nuevamente de imponerse a los rusos en Ucrania. ¿Y qué están haciendo los rusos? Están regresándolos en Ucrania y les están destruyendo. El momento en el que ganen los rusos en Ucrania, toda la cuestión en la Unión Europea va a cambiar, porque ya no van a poder parar la hegemonía rusa en Europa. Y lo que están haciendo precisamente los Estados Unidos es tratar de hacer esta mm, medida en la que están como que sopesando sus territorios o sus lugares hegemónicos y pues se van a terminar quedando pues con lo que es América. Trump quiere pelearse con China porque pues es el nuevo hegemón, llamaríamos. Y pues es algo que es imposible porque a los chinos no creo que los paren en mínimo 2 o 3 siglos. Ellos ya tienen bien encaminada su nueva hegemonía económica, política, en la cual pues no los van a parar, pero pues los que está tratando de hacer Trump es mandar fuerzas para contener en todo lo que es el Pacífico y Asia, pero la verdad lo dudo. Es a lo que llamamos, o lo que se llama, el nuevo orden mundial, que va a quedar en una repartición tripolar. Ya no va a ser como con la Unión Soviética, que eran dos, ahora va a ser tres. Va a ser Estados Unidos, va a ser China y va a ser Rusia, y entre ellos, pues se van a dividir la hegemonía global o la influencia global, digamos. La cuestión es que pues cada uno tiene perspectivas muy diferentes de manejar esa hegemonía. Por ejemplo, Estados Unidos siempre ha sido a través del poder, a través de la fuerza, de imponerse a través del ejército y de las armas, como lo hizo en su momento también Reino Unido, que fue a través de la marina, de la poderosa marina británica. Ahora Estados Unidos lo maneja de la misma manera a través de la poderosa marina estadounidense y de su fuerza de portaaviones divididos por todo el mundo, pero
pues China está construyendo en este mismo momento también portaaviones. Ya tiene dos navegando y tiene creo que otros tres de aquí al 2030 en construcción, por lo cual, pues mínimo en el Pacífico sí ya va a tener una disputa total Estados Unidos, porque no puede dividir todas sus fuerzas o enviarlas todas al Pacífico, por lo cual, pues es un hecho que Asia va a ser un territorio hegemónico de China. Rusia se está imponiendo a través de la fuerza en Europa con la guerra en Ucrania. Y como ya lo dije, derrotando Ucrania van a cambiar muchas cosas en Europa porque pues, se va a imponer la cuestión. Va a cambiar todo el paradigma político de la Unión Europea. Y pues el hegemón va a ser Rusia, porque es el que más cercano territorialmente. Y aparte también estamos viendo que Rusia está manejando pues una influencia muy fuerte en África, que también va con China. Al parecer entre China y Rusia están manejando una hegemonía total en África, en la cual China está poniendo el dinero y parte de la infraestructura, porque está construyendo vías férreas, está construyendo puertos, aeropuertos, y la estabilidad la está empezando a dar Rusia, porque está mandando, primero mandó al grupo Wagner, que ellos fueron los primeros en estabilizar ciertas regiones en el Sahel africano, dígase Burkina Faso, Mali y Níger. Pero la política rusa ya cambió o está empezando a cambiar ciertas cuestiones y ya no es necesariamente solo el grupo Wagner, sino que ya está mandando una fuerza operativa del ejército regular ruso, a la cual llaman pues las fuerzas africanas de Rusia, y ya están empezando a imponerse sobre grupos terroristas en la zona, dígase el ISIS o Boko Haram en partes cercanas a países como Níger, como Burkina Faso o como Nigeria, que es donde más operan este tipo de grupos terroristas. Y pues ya se están imponiendo a través de estas fuerzas africanas del ejército ruso, y aparte de que están entrenando y armando a los ejércitos afines a la influencia rusa de la región, y entre el dinero chino y el rearme y el entrenamiento y manejo